Amados hermanos, hoy vamos a iniciar una meditación, una reflexión que encontramos en la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes. Se trata de un joven rey, una vida que yo he calificado a este rey Roboam como un joven imprudente. Para ello vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43, el último versículo de primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, en el exilio, entre comillas, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Se referían a la parte impositiva, a los impuestos. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, vayan, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuya algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén.
Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Que el Señor Dios bendiga su buena palabra a nuestro corazón. Hay un texto en Proverbios capítulo 12, versículo 15, que dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Pero Roboam, el joven imprudente, no oyó el sabio consejo. Roboam subió al trono después de la muerte de Salomón, su padre. Era el tercero de una línea real, donde, según vemos, el amor y el respeto, la obediencia y el celo por Dios y su santuario habían ido en disminución. Así leemos en el capítulo 11, el versículo 11 y 12. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Se ve que el respeto, la obediencia, el amor al Señor y a sus cosas y al santuario de Dios, tan hermoso templo que construyó David, fue en disminución. Dios había determinado días de disciplina para la casa real y el juicio sobre la nación que se había desviado de él. Hermanos, ¿cuándo aprenderemos que el alejarse del Señor y abandonar su palabra siempre trae consecuencias desastrosas en la vida personal como en la vida congregacional? El juicio sería en la división del reino, el juicio de Dios, aunque un juicio contemplando con misericordia por amor de las promesas hechas a David y a su simiente, porque debemos recordar que cuando David estaba muriendo, en sus últimas palabras, en el capítulo 23 del libro de Segundo de Samuel, el capítulo 23, en el versículo 5 dijo estas palabras: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él, el Señor, ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Sí, por este juicio en la división del reino fue hecho con misericordia por amor a esa promesa hecha a David y a su simiente. El joven monarca Roboam tuvo, sin embargo, su oportunidad para mostrar fidelidad y lealtad a Dios. Su padre, frente a la delicada tarea de regir al pueblo, había pedido, recuerden ustedes, sabiduría a Dios. Y Dios le había concedido la sabiduría para gobernar. En cambio, Roboam pidió consejo a los hombres, no a Dios. ¿Qué contraste y qué enseñanza queda para nosotros, hermanos? Es mejor el consejo de Dios en su palabra, que a veces escuchar consejos que perturban nuestra vida y que nos van alejando de a poco del Señor. De los ancianos que habían estado con su padre Salomón y que miraban las cosas bajo el punto de vista del bienestar público y la experiencia aleccionadora, recibió un consejo sabio y prudente. Pero de los jóvenes ambiciosos y livianos con los cuales se había criado, recibió otro consejo muy diferente. Toda una respuesta llena de soberbia y de altivez. Roboam equivocadamente optó por seguir este último consejo
Y al oírlo el pueblo, que había soportado tanto tiempo el yugo pesado del Padre a través de las leyes impositivas, decepcionado, el pueblo decidió sacudirlo y abandonarlo. He dividido, para nuestra mayor comprensión de lo que vamos a meditar de aquí en adelante, he dividido su reinado, el reinado de Roboam, en 3 etapas. En 1 Reyes 11:43 y lo que acabamos de leer, capítulo 12, versos 1 al 9, tenemos su imprudencia al comenzar a gobernar, dependiendo de malos consejeros. Oh, hermanos, la vida cristiana requiere de prudencia, no de imprudencia. No por el gozo que tenemos de ser del Señor vamos a lanzarnos imprudentemente a actuar en la vida, en la iglesia y en las cosas de Dios. Y este rey fue imprudente, dependiendo de malos consejeros. Qué buenas y qué eficaces y qué oportunas las palabras de Job en el capítulo 21, verso 16, donde dice: el consejo de los impíos lejos esté de mí. En esta primera etapa tenemos la división del reino. Y ninguna división hace bien al pueblo de Dios. La segunda etapa la encontramos en 2 Crónicas, capítulo 11. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 11. Y allí leemos en los versículos 14 adelante, y vamos a leer parte. 2 Crónicas 11:14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, estos levitas que vivían en la parte de Samaria donde quedó como rey Jeroboam, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él, Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Pero tras estos levitas acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. En esta segunda etapa, el reino de Judá se fortifica durante 3 años. ¿Por qué? Por la influencia de los levitas. Hemos leído. Segundo, no solamente la influencia de los levitas, sino que de verdaderos creyentes que de todo el país venían a Jerusalén, siguiendo, buscando servir al Dios vivo. Qué importante es, hermano mío, influir para el bien del pueblo de Dios. Era una sola tribu que estaba allí en Judá siguiendo a Roboam, el joven imprudente. Pero aparecieron los levitas, los siervos del Señor. Aparecieron creyentes fieles con ganas de servir al Dios vivo, e influyeron para fortalecer el débil reino. El Señor le dice a su iglesia: no temas, manada pequeña. El Señor le dijo a la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis, el capítulo 3, por cuanto eres débil, por cuanto no tienes fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, el Señor la asiste, aunque tiene poca fuerza, porque hay algo que el Señor ve con aprecio: su nombre y su palabra. En esta segunda etapa,
vemos la influencia de quienes pueden fortalecer la vida de una nación o la vida de una iglesia. En tercer lugar, en Segunda Crónicas, el capítulo 12, verso 1-14, y me gustaría que ustedes lo lean, el tiempo se nos va, tenemos su desvío de la ley de Jehová. Se apartó por completo de la palabra de Dios, de la ley del Señor, hizo desviar en años subsiguientes al pueblo. Por lo tanto, Sisac, rey de Egipto, subió en el 5º año de su reinado. Le despojó de sus riquezas por completo. Roboam y sus príncipes se humillaron. Siguieron 12 años de un reinado pobre. ¿De qué sirve una vida espiritual que está ahí en la congregación, en la asamblea, pero una vida espiritual pobre, sin fortaleza? Hermano mío, la vida del creyente no tiene que ser una vida insatisfecha, infeliz, que se doblega ante cualquier prueba. La vida del creyente tiene que ser una vida que disfruta del gozo de la salvación, que disfruta de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que disfruta de la renovación por el Espíritu Santo del hombre interior, que se fortalece cada día, una vida de gozo. En cambio, siguieron a este reinado después de la invasión de Sisac, rey de Egipto, 12 años de una vida pobre, una vida destruida. Que Dios nos guarde. Vamos a continuar con este hermoso tema de la palabra de Dios.